Ok, entonces vamos a ver la clasificación de los compuestos y los números de oxidación, o sea, cálculo de los números de oxidación. Para entonces empezar a clasificar los compuestos hay que acordarnos que si tienen 2 elementos se les llama binarios, si tienen 3 elementos se les llama ternarios, si tienen 4 elementos se les llaman cuaternarios. También recuerden que cada uno de los elementos comienza con mayúscula, en caso de que ustedes se confundan. En este caso tenemos el hidrógeno, el carbono y el nitrógeno. Entonces tiene 3 elementos, por lo tanto es un compuesto ternario. Compuesto ternario. Ok, en el siguiente tenemos 2 elementos, aquí hay una mayúscula, este es el aluminio y tenemos el azufre. Son 2 elementos, por lo tanto es un compuesto binario. En el que sigue tenemos hidrógeno, cloro y oxígeno, por lo tanto son 3, es un compuesto ternario. El que sigue es hidrógeno y cloro, por lo tanto es un compuesto binario. El que sigue también es un compuesto binario porque nada más contiene sodio y oxígeno. El que sigue igualmente es un compuesto binario. ¿Qué pasa en este caso? Tenemos aluminio, tenemos oxígeno, hidrógeno, azufre y otra vez oxígeno. Pero aunque tenemos oxígeno en 2 partes, sigue siendo el mismo elemento. Por lo tanto, nada más tenemos 3 elementos. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, es un compuesto cuaternario. Entonces, hay que calcular, hay que ver cuántos elementos componen el compuesto para saber si es un binario, ternario o cuaternario, según sea el caso. Para el cálculo de números de oxidación hay que acordarnos de una regla muy importante, que es que los hidrógenos generalmente trabajan con +1 y los oxígenos trabajan con -2. También recuerden que un compuesto, en el compuestos binarios tenemos 2 elementos y de este lado siempre van a ser positivos y de este lado van a ser negativos. No siempre, pero generalmente son así. Este lado positivo, o sea, el lado izquierdo, y el lado derecho va a ser negativo. Para el cálculo de números de oxidación hay que acordarnos de esa regla, por lo tanto tenemos que el oxígeno es -2 y el hidrógeno es +1. Recuerden, oxígeno -2 e hidrógeno +1. Por tabla periódica, el sodio tiene solamente un número de oxidación que es +1. El problema aquí es el carbono. El carbono, según su tabla, tiene un +2 y un +4 de número de oxidación. Por lo tanto, hay que calcular con qué número de oxidación o cuáles son los electrones que están en juego en este compuesto. Recuerden que hay que hacer una pequeña ecuación matemática, y también recuerden que la estabilidad en matemática es 0. Por lo tanto, también recuerden que si no hay número aquí, suponemos que es un 1. Multiplicamos el número de oxidación por el subíndice, o sea, 1 más 1 por 1 más 1, que nos representa al sodio. Más el hidrógeno, que aquí tiene un 1, lo multiplicamos más 1 por 1, más 1, que nos representa al hidrógeno. Más el carbono, que yo no sé cuánto vale, esa es la incógnita, menos 2 por 3, menos 6, y lo igualamos a 0 porque recuerden que el 0 en matemáticas es el equilibrio. Juntamos el +1 y +1 más 1 y menos 6, nos quedarían +2 más el carbono menos 6 igual a 0. Juntamos estos, nos quedarían más el carbono menos 4 igual a 0. Despejando nos queda que el carbono está trabajando con +4. Por lo tanto, en este compuesto el carbono está trabajando con un número de oxidación de +4. En este caso es más fácil. El hidrógeno +1, oxígeno -2, y según nuestra tabla de oxidaciones, o tabla periódica con los números de oxidación, el sodio solo trabaja con un número que es +1. Por lo tanto, queda
lista. Recuerden que la estabilidad es 0, entonces comprobando, más 1, más 1, más 2, menos 2, 0. Por lo tanto, este compuesto está estable. ¿Qué pasa en este compuesto? Este compuesto ya son varios elementos. Recuerden que es un elemento cuaternario. De ley hay que poner los que sabemos, que es menos 2 el oxígeno, menos 2, más 1, que es el hidrógeno. En el caso del aluminio y del azufre es lo que no sabemos, pero según nuestra tabla periódica, el aluminio solo tiene un número de oxidación que es más 3. Y el azufre es el que tiene varios. Azufre puede trabajar con 2, 4 o 6 según la tabla periódica. Por lo tanto, el azufre es el que va a ser el incógnito. Haciendo nuestra ecuación, igualamos a 0 y los números de aquí abajo, si no hay números, ponemos que es un 1. Entonces, más 3 por 1, más 3, menos 2, este nos representa al aluminio, este nos representa al oxígeno, más 1 que nos representa al hidrógeno, más la S que no sabemos, menos 6 porque es menos 2 por 3, menos 6, y lo igualamos a 0. Juntamos términos, es decir, los números, más 3, más 1, nos queda más 4, menos 2, menos 6, nos queda menos 8, más S igual a 0. Juntamos términos, nos quedaría menos 4 más S igual a 0, por lo tanto el azufre está trabajando con número de oxidación de 4. Este está trabajando con un más 4. Ok, vamos con el último ejemplo. Oxígeno es menos 2. Aquí el potasio y el nitrógeno son los que no tenemos por regla, pero según nuestra tabla periódica, el potasio trabaja con más 1. Y según nuestra tabla también, el nitrógeno es el que tiene varios números de oxidación. Por lo tanto, hay que decidir con qué o hay que calcular con qué número está trabajando. De nuevo, si no tiene un número, entonces vamos a suponer que es un 1. Nos quedaría entonces más 1, que nos representa el potasio, más N, que es el incógnito, menos 6 igual a 0. Entonces nos quedaría más 1 menos 6, nos quedaría menos 5, escribo bien, menos 5 más N igual a 0, por lo tanto el nitrógeno está trabajando con un número de oxidación de más 5. Y así es como calculan los números de oxidación. Hay que seguirnos estas reglas, menos 2 y más 1 para el oxígeno e hidrógeno, pero si no, vienen escritos en su tabla periódica, ¿ok?